Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Para el día de hoy tiene como título Oren por la paz de Jerusalén, para el lunes 11 de marzo. Pero antes quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo y a darle like. Muchas gracias por preferirnos. Emerson, otra vez nos encontramos aquí. Oren por la paz de Jerusalén. Claro que sí, bienvenidos una vez más, mis amados. Gracias por estar al pendiente de nosotros, gracias por preferirnos, gracias por suscribirse. Es un título, es un pedido de parte del salmista por Jerusalén. Jerusalén, como ya lo hemos dicho, era la ciudad capital de Israel, pero también la ciudad que para ellos, alrededor de esa ciudad, giraba la vida del pueblo de Israel. La seguridad de la ciudad de Jerusalén dependía la seguridad de todo el pueblo de Israel. Por eso ellos dicen, tenemos que orar por nuestra ciudad. Yo creo que no es un pedido egoísta. Nosotros estamos llamados también a orar, no solamente por nosotros, sino también por los que nos rodean y por nuestro país, por supuesto. Sí, tú ves que hay muchos conflictos, hay mucha violencia, hay naciones contra naciones enfrentándose porque uno cree una cosa y el otro cree la otra, el otro no quiere aceptar, y por eso hay muchos inocentes que mueren, y sobre todo el que más sufre allí son los inocentes. Mira, Israel y Palestina están en guerra y hace ya como 3 meses. ¿Y cuántos muertos no van allí? Entonces nosotros necesitamos interceder un poco, pero vamos a leer en el Salmo 122, que otra vez David aquí, el versículo 1 nos dice, yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor, ya nuestros pies se dan prisa, ya estamos en Jerusalén, ante tus puertas. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Entonces aquí David dice otra vez, contento. Este hombre era motivado, tú hablabas de que era emocionalmente bien, se emocionaba con el Señor. Entonces aquí dice, vamos a la casa del Señor otra vez. Y entonces dice que la ciudad de Jerusalén era un sitio estratégico para que las personas se reunieran allí. Quiero llamar la atención, mis amados, a lo siguiente. David dice claramente, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. La importancia de un buen amigo que te invita a la casa de Jehová. A veces es necesario hacer eso. A veces un mensaje de WhatsApp, a veces un mensaje por Facebook, a veces una visita de manera personal a la casa. Hombre, vamos a la iglesia, vamos a la casa del Señor. Eso conforta, y David se sentía feliz porque a él lo invitaban a la casa del Señor. Pero llama la atención, mis amados, que los judíos no tenían la posibilidad de ir en todo momento a la casa de Dios. Ellos tenían solamente en el año 3 oportunidades. Y por eso para ellos, cada que llegaban esas fechas especiales, como ya lo vamos a ver, era un motivo de gozo. Porque muchos meses sin reunirse, sin estar juntos y adorar de manera corporativa, ahora ante una invitación de esta naturaleza, ellos expresan el deseo y el gozo de ver cómo juntos van a Jerusalén a adorar. Mira, primero hay que ir gozosos. Segundo, allí encontramos paz en el templo. ¿Por qué? Porque tercero, nos encontramos con Dios. ¿Qué produce Dios en nuestra vida? ¿Tristeza, dolor, amargura, destrucción? No. ¿Qué produjo el pecado cuando entró a la humanidad? Miedo. ¿Qué pasó a Adán y Eva? Tuvieron miedo. Pero entonces al ir al templo, lo que vamos a encontrar es paz. Porque aquí dice, Jerusalén era un lugar donde encontraban paz. El templo era un lugar donde la gente solamente venía 3 veces al año. Las personas venían 3 veces al año y encontraban paz. Claro que sí. ¿Cuáles eran esas ocasiones en las que el pueblo tenía el privilegio de ir a Jerusalén? Bueno, yo voy a leer para ustedes el versículo 4 del Salmo 122. Mira lo que dice David.
allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. Y aquí está el primer propósito por el cual subían a Jerusalén. En primera instancia, para alabar a Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Aquí vemos nosotros claramente cómo las tribus subían a Jerusalén. ¿Por qué subían? Porque Jerusalén estaba sobre montañas, estaba rodeado de colinas. Entonces era una travesía del valle a las colinas. Por eso la expresión subían a Jerusalén. Pero, ¿por qué subían a Jerusalén? Bueno, los judíos tenían 3 fiestas que celebraban. Ajá. La primera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de la Pascua. Con esta fiesta ellos tenían que ir a Jerusalén a celebrar el momento cuando Dios saca de manera poderosa y milagrosa a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa fiesta conmemora ese acontecimiento. La segunda fiesta por la cual tenían que ir a Jerusalén era la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés. ¿Qué celebraban en la fiesta del Pentecostés? Ellos tenían que traer las primicias de los frutos, y significa entonces que tenían que agradecer a Dios por el fruto, por la comida, por el alimento, por las cosechas, ¿no? Y finalmente la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas ellos tenían que parar en ramadas en Jerusalén, y si no cabían en Jerusalén por el número de las personas, cabe resaltar que eran solo los hombres los que podían ir a Jerusalén, ¿no? Como los tiempos han cambiado al ir. El punto es que ellos tenían que, si no podían entrar en Jerusalén todos para formar carpas, lo hacían a las afueras de la ciudad. ¿Qué conmemoraba esta fiesta de las cabañas? Sencillamente la travesía que ellos tuvieron por el desierto durante 40 años y cómo Dios guiaba de manera maravillosa a sus hijos. Entonces, en estas 3 conmemoraciones el pueblo tenía el privilegio de ir a Jerusalén. ¿Qué buscaban las tribus en Jerusalén? En primer lugar, dice la Biblia, iban a adorar a Dios, iban a alabar a Dios. En segundo lugar, iban a escuchar la ley de Dios, porque los papiros estaban solamente en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, no podían leer en sus casas, ¿no? Pero en tercer lugar, y es muy importante esto, dice el salmista, que iban a encontrar justicia, porque en Jerusalén estaban los que impartían la justicia. Noten que el templo, cómo lo relacionan ellos con alabar a Dios, con buscar la justicia, pero también escuchar palabra de Dios. Eso es muy interesante, ¿no? Mira, ¿cuál era la actitud de ellos? Porque ellos tenían que recorrer, no es como ahora que dice voy para Bello, para eso, a la iglesia de Bello, y bueno, en 30 minutos en la moto, en el carro, voy y llego allá. No, era mucho tiempo, pero ellos iban, ¿qué? Gozosos. Es una experiencia, ir a reunirnos con Dios, ir a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, significa de que yo tengo el privilegio tan grande que yo debo ir con una actitud gozosa, y yo voy con eso. ¿Cuál será nuestra actitud? A ir a la iglesia o a alabar a Dios. ¿Será cantar esos cánticos como si estuviera ya en un sepelio, como si estuviéramos enterrando a alguien? No, es una actitud gozosa, alegre, porque el salmista expresa eso y él también lo vivía. Nosotros también, Emerson. Debe ser una vida gozosa, ir a la iglesia y venir más contento. Así es. Quiero que leas conmigo, por favor, el versículo 6, porque aquí está el pedido de David. Versículo 6 y versículo 7, Aldair, si eres tan amable. Dice, pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas y se respire tranquilidad en tus palacios. Aquí David les dice, mire, pidan por la paz de Jerusalén para que haya tranquilidad. Claro, porque es que la paz de Jerusalén era la paz del pueblo de Israel. Si se quitaba el epicentro de adoración, ¿qué pasaba con el pueblo? Hombre, perdía la esencia, el sentido. Es por eso que ellos le temían demasiado a las invasiones, que pueblos llegasen, enemigos llegasen para invadir, para destruir la ciudad y para llevárselos cautivos. ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Por qué los invadían? Los sitiaban, ¿no? Porque claro que sí. Eran ciudad encerrada, no es como ahora que los límites son nada. Claro que sí. Señala y un río. Pero entonces sí, muy interesante. Claro, el templo era
identidad, representaba o le daba identidad al pueblo de Israel. Por eso David decía, vamos a orar por la paz de nuestra ciudad. La pregunta es, ¿qué pasó con Jerusalén? ¿Acaso la oración de David y del pueblo tuvo efectos eternos? No. La ciudad de Jerusalén finalmente fue destruida, Aldair. ¿Por qué? No porque Dios fallase a su promesa, sino que la infidelidad del pueblo produjo la destrucción de la ciudad. Por lo tanto, si ya no hay una ciudad, Jerusalén literal, por la que debemos orar, entonces, hoy, ¿por quién debemos orar? Nosotros como pueblo de Dios. Aquí, esto es muy importante, ¿no? Mire, dice, la oración por la paz de Jerusalén invoca la bendición de Dios sobre la ciudad y sus habitantes. Voy con esto. Ya no está Jerusalén. Ahora el que está somos nosotros. La paz entre mi familia, la paz entre mis hermanos de la iglesia, la paz entre mi ciudad, la paz entre mi país, la paz en el mundo. Orar nosotros por la paz. Y sobre todo, Emerson, porque es muy triste a veces sentir que en la iglesia no hay paz. Sentir que tú vas a la iglesia y sientes algo mal, no te sientes bien. Por eso, para concluir, es entender de que la iglesia es un lugar de paz. Claro que sí. La iglesia es un lugar de encuentro con Dios. Apreciado, los invito a que nos encontremos con Dios en la iglesia, a que el ir al templo de Dios sea ir con gozo, y no solo ir con gozo, sino venir en paz, para que irradie nuestro hogar paz en nuestros corazones. Así es. Yo, para concluir, como lo había dicho Aldair, permítame en ese momento compartir cuál es la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios, por quién debemos orar. Esto llama mucho la atención porque en Jeremías, el capítulo 29, el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Verso 7. Procurad la paz de la ciudad, por la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Llama la atención. Dios está pidiendo al pueblo que ore, no por la ciudad elegida, la ciudad de Dios, Jerusalén, sino por una ciudad enemiga, un pueblo que había llevado cautivo a Israel, a Babilonia. ¿Cómo es posible que Dios pida oración por sus enemigos? ¿Cómo es posible? La razón, porque el pueblo estaba dependiendo de Babilonia en ese momento. Vamos a hacer una aplicación. Nosotros vivimos en tierra de cautividad hoy. Este mundo no es nuestro hogar. Esta tierra no es nuestra tierra. Tenemos una tierra gloriosa que es nuestra, pero que todavía no la habitamos, solo por fe. El Señor nos está pidiendo en esta hora, por favor, ora por esa tierra de cautividad donde te encuentras, porque si el mundo tiene paz, la iglesia tiene paz. Si a nuestro alrededor todo está bien, con nosotros todo va a estar bien. La paz no será eterna, porque llegará un momento cuando el pueblo de Dios será perseguido. Pero mientras, en cuanto de nosotros dependa, tenemos que orar por nuestros dirigentes, por nuestros presidentes, porque en la paz del mundo está nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Así es. Y no es como el mundo dice va a haber paz, sino por medio de Dios. Mire, ¿de qué formas prácticas nosotros podemos armonizar o tratar de crear paz en mi casa, en la iglesia y en los que me rodean? Comenta, que eso es muy importante, que los demás puedan leer tu opinión, qué crees sobre eso o de qué forma la estás practicando en tu vida. Que Dios te bendiga. No te olvides de seguirnos, dale like y compartir.